Recién habíamos dejado en el videíto anterior que Keynes decía hay que emitir dinero, el Estado tiene esa potestad, y pagar todo esto con dinero, hacer la inversión con dinero, pagar los sueldos públicos, pagar las inversiones públicas con dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? Se emite, dijimos. Y si se emite, no va a generar inflación, como dijimos al final del último video, como dirían los neoclásicos. Y Keynes dice, no, no va a generar inflación. Primero, estamos en una crisis de sobreproducción, pero también de deflación. Es decir, los precios ya habían caído y ahora esos precios a lo sumo tomarán un nuevo rumbo, pero no va a haber inflación. Porque Keynes dice que mientras haya recursos humanos y materiales desempleados, no va a haber posibilidad de que haya inflación. ¿Y cómo lo explica? Hay un paro forzoso. Entonces, ¿qué dice Keynes? Miren, la emisión es inflacionaria y les voy a explicar por qué. Y analiza este comportamiento empresario frente a un aumento de la demanda que hace ese nuevo peso que aparecen, esos nuevos dólares que aparecen. Dice, si tiramos, en la economía hay un bien, una mercancía, un bien A, digamos, que vale un peso y es producido por una máquina y un obrero. Ahora yo tiro otro peso al mercado. Los neoclásicos que me dicen, va a subir el precio de la mercancía A. Y yo digo no, porque como hay recursos desempleados, dice Keynes, va a aparecer una nueva máquina, va a aparecer un nuevo obrero que trabaje en esa máquina, que va a producir un nuevo bien. Por lo tanto no va a haber aumento de precios, porque ahora va a haber dos monedas para dos bienes. Y si aparece una tercera moneda, y hay una máquina y hay un obrero desempleado que hace esa máquina, va a aparecer una tercera mercancía. Entonces ahora hay tres monedas para tres mercancías. No hay inflación. Sigue valiendo una moneda cada mercancía. Entonces, Keynes dice, mientras haya recursos desempleados no va a haber inflación. ¿Cuándo va a haber inflación? Dice Keynes. Cuando tiremos una moneda y ya no haya una máquina más ni un obrero más desempleado. Entonces ahí sí va a haber una demanda que no va a poder ser satisfecha y eso recién ahí va a generar un incremento de precios. ¿Por qué cree esto Keynes? Porque ha generado expectativas positivas el crecimiento. Entonces los empresarios van a seguir invirtiendo, van a seguir poniendo máquinas en funcionamiento y van a seguir contratando trabajadores. ¿Hasta cuándo? Hasta que dé la producción. Digamos, cuando todos los recursos estén empleados, recién ahí podría aparecer algo de inflación. Por eso vemos que el Estado tiene que intervenir para salir de esta crisis. Ahora, hablamos de que el Estado debe intervenir. ¿Cómo sabe este Estado fuerte, interventor, que tiene que actuar, que tiene que intervenir? Bueno, esto depende de cómo se esté moviendo el ciclo económico capitalista. Entonces ahora lo que vamos a ver es qué se entiende por ciclo económico capitalista y cómo se mueve y cuáles son sus fases. Para eso hicimos este cuadrito, que ustedes tienen una fotito que muestra todo nuestro artesanal trabajo con estas cosas. Fíjense, acá tenemos los ciclos capitalistas. La línea negra es cómo se mueve el sistema capitalista. En una primera etapa, ustedes la ven de crecimiento, la línea negra, es una etapa de acumulación positiva. Va creciendo. El empresario invierte, contrata mano de obra, produce y vende. Invierte, contrata mano de obra, produce y vende. Y así se entusiasma. Y entra y dice, vaya a seguir produciendo porque voy a seguir vendiendo. ¿Por qué quiere seguir vendiendo? Porque nosotros conocemos, ya vimos más. Atrás de cada venta está el excedente que se va a apropiar, el plusvalor, que a él se le aparece como ganancia. Y va a seguir reinvirtiendo. Y cuanto más gana, más entusiasmado va a estar. Es lo que Keynes llama el animal spirit, el espíritu animal del capitalista. Entonces va a crecer hasta, va a llegar a un punto máximo, en donde, como no hay una demanda suficiente ya para todo lo que se produce,
Entonces se llega a un punto máximo. ¿Por qué se llega a ese punto máximo? Porque todos los capitalistas, si bien tienen muy planificada su producción o su fabricación al interior de su fábrica, al interior de su usina, es el capitalismo muy planificador en eso, pero es muy anárquico en la competencia. Es decir, todos van a querer vender y vender cada vez más. Entonces, en determinado momento, si todos tienen esa actitud, van a saturar al mercado. Cuando se satura el mercado, la producción sobrepasa la demanda. Entonces se llega a un punto de crecimiento máximo que, fíjense, acá pedimos el crecimiento, la acumulación capitalista, el PBI, como se llaman, a la actividad económica. Entonces se llega a un punto de auge muy fuerte. Ahí empiezan a notarse que aumentan los stocks, no se vende tanto, lo que vimos hace un ratito en el otro video. Entonces empiezan a bajarse líneas de producción, desemplearse trabajadores, y así, de seguido, el multiplicador keynesiano, que en una manera virtuosa funcionó, ahora en la forma inversa también funciona el multiplicador keynesiano. Entonces comienza a caer. Cae el consumo, cae la actividad económica. Y, recuerden, cae el consumo y cae la inversión. Cae la inversión y cae la actividad económica. Y todo se repotencia y empiezan en una nueva fase. Después de este auge, de este puntito máximo que llega a la curva, que es el auge, viene todo un tobogán. Este tobogán negro que ustedes ven acá es un periodo de crisis. ¿Qué es la crisis? Una cosa que se potencia con paro forzoso, mayor desempleo de hombres y máquinas, de obreros y de obreras y de máquinas. Entonces, toda esta crisis cada vez se potencia más, cada vez hay más desempleo, cada vez hay más paro forzoso, cada vez se está en peor situación. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Va a llegar hasta un punto mínimo, que es el que está marcado aquí, que es a donde llegó la economía. Es el punto de depresión. Es decir, ya no puede bajar más. Bajó un montón y no puede bajar más. ¿Por qué? Porque la economía en cero nunca va a quedar. Siempre algo se va a producir. Entonces, acá es tan barato la fuerza de trabajo, hay tantas máquinas desocupadas, hay tanta baja de precios, que ahora, con esa deflación, alguien se dice, che, ahora que bajó el precio de los fideos, que ahora vale la pena que yo me compre otro paquete de fideos. Y empieza a moverse a partir de esa deflación la economía, y las ramas de la economía van lentamente, muy poquito, saliendo de esa crisis. Ven cómo después del punto de presión comienza a crecer la actividad económica, van despacito, lentamente, y comienza a regenerarse ese círculo virtuoso, en donde no solo lo material, la actividad material, el consumo, la inversión crecen, sino también crecen las expectativas de la población y fundamentalmente de los empresarios, que ahora comienzan a van virando sus expectativas negativas, que eran fundamentales en la crisis, van virando a ser expectativas positivas. Y esas expectativas positivas hacen que, como ven que despacito ello va creciendo, van a volver a abrir líneas de producción, van a volver a generar nuevas mercancías, nuevos bienes, nuevos servicios, y van a generar empleo. Y ese empleo va a volver a generar demanda, y lo que explicamos antes del círculo virtuoso. Entonces va a crecer, va a crecer, va a crecer. Este periodo, que ustedes lo ven, que es como está subiendo la cuesta, se llama de reanimación. Es decir, estábamos en una depresión y ahora nos reanimamos. Se reanima la economía y va creciendo. Y cuanto más va creciendo, más entusiasma, porque más positivas son las expectativas. Y más va creciendo, y más va creciendo, y más va creciendo. Ahora, cuanto más va creciendo, también sabemos, por cómo se mueven los ciclos, que se va a llegar a un nuevo punto de auge en donde se va a volver a caer. Y va a volver a haber una crisis, y va a volver a haber una depresión, y va a volver a una reanimación. Ahora, ¿qué es lo que plantea Keynes? Miren, el Estado tiene que intervenir en cada momento de los ciclos. ¿Y de qué forma tiene que intervenir? Tiene que intervenir en forma anticíclica. ¿Por qué? Porque cuando se está en un crecimiento muy fuerte, por más que le digamos a un empresario, che, mira que si crecen tanto, después va a venir una crisis que te puede embromar. Y dice, sí, bueno, pero ¿qué?
Yo ahora estoy vendiendo y ahora voy a seguir fabricando y voy a seguir vendiendo. Después vemos. Digamos, ese animal spirit que hablé antes. Digamos. Entonces sigue aumentando. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es intervenir en forma anticíclica. ¿Qué quiere decir en forma anticíclica? Que tiene que, cuando está en un crecimiento, nosotros pusimos en el escrito una desmesurada reanimación. Ahí tiene que hacer políticas que bajen la actividad económica. Es decir, tiene que aumentar las tasas de interés, no tiene que hacer tanta obra pública, no tiene que generar tanto empleo público, o sea, bajar la demanda efectiva, bajar esa demanda agregada para que esto no crezca tan rápidamente y no se llegue a un punto en donde después las pérdidas son peores. Entonces, esa actividad del Estado es anticíclica. Es decir, fíjense, cuando está creciendo la economía, que parece que estamos en el mejor de los mundos, el Estado tiene que actuar en forma contraria, tiene que enfriarla. Los economistas decimos enfriar la economía. Y cuando está creciendo, tiene que calentarla. Lo que vimos antes, que generaba empleo, bajaba la tasa de interés y activaba con consumo público e inversión pública que crezca. Entonces hay que manejar bien dónde están los ciclos, y eso se maneja, y sí, porque hay forma de cuantificarlo. Esto se puede cuantificar en todas las economías. Esto es lo que se llama el análisis macroeconómico, que en cada país se estudia en qué lugar está cada ciclo. Y es ahí donde los estados aplican políticas para enfriar, o, de acuerdo a la visión keynesiana, para enfriar o para calentar la economía. Si estamos cayendo, caliento la economía. Si estamos creciendo, enfrío la economía, diría un keynesiano. Todas estas políticas que hicieron, que en la historia aparecieran los famosos welfare states, los estados de bienestar. Acá inclusive en el peronismo pasó. Y a pesar del golpe del 55 y de algunos conservadores que lo toman, eso no se pudo terminar. Ese empuje que dio el rol del Estado y ese crecimiento y esa forma de inversión y de consumo no se pudo terminar, más allá que para tirarlo abajo hubo que tener a Rodrigo haciendo un Rodrigazo y después la dictadura. Pero esa forma de acumulación que nosotros vamos a ver como el modelo de sustitución de importaciones, porque lo vamos a ver en esta materia, también se dio acá en Argentina, siguiendo esa mainstream, esa corriente principal de estados de bienestar. Entonces, acá también lo vimos. Ahora, el Estado intervenía, porque no es Estado fuerte. Son estados fuertes, interventores, que tienen muchas palancas claves de la economía estatales. La energía, las comunicaciones, los transportes. No es así nomás, los aviones, como dijimos, el transporte, los barcos, el comercio exterior. Entonces ese Estado es un Estado fuerte porque maneja palancas claves de la economía, tiene poder. Por eso el neoliberalismo, no me quiero ir mucho, después trata de filtrar ese poder, de licuarlo, sacándole al Estado ese poder, sacándole sus empresas. Entonces los Estados los debilitan. Pero esto después lo vamos a ver en su momento. Keynes, ¿qué dice? Hay que actuar en forma anticíclica. ¿Y eso va a evitar que haya crisis? Y Keynes nos dice, no va a evitar que haya crisis, pero va a hacer que las crisis no sean tan profundas, que no haya tanta pérdida de fuerzas productivas, que no haya tanta pérdida de máquinas y de puestos de trabajo. Entonces la intervención del Estado va a hacer que los ciclos se muevan como este que dibujamos acá, en forma del ciclo rojo. ¿Ven? Cuando sin intervención del Estado, la caída es el punto verde, la flecha verde lo muestra. De acá a acá, fíjense qué cantidad de caída importante tiene. Ahora, con intervención del Estado, la caída es más chiquita. Es decir, va a haber menos desempleo y menos desinversión o menos caída de inversión en la economía. Entonces el Estado tiene que actuar en forma anticíclica. Y para eso sabemos qué pasó. Los estados de bienestar que intervinieron lograron que, si bien no evitaron las crisis, lo que hicieron fue morigerarlas. ¿Y cómo lo hicieron? Al modelo anterior, les dijimos, de sobreproducción, de subconsumo,
tenía producción en masa por las nuevas tecnologías aplicadas, el taylorismo, y le faltaba consumo de masas. Bueno, los nuevos procesos productivos, el Fordismo concretamente, no solo aumenta la producción en masa, la productividad de los trabajadores, la productividad de las máquinas, haciendo cada vez más baratas las mercancías, sino que también promueve con estos estados interventores el consumo de masas. Y si hay consumo de masas, el Estado interviene para que exista siempre. ¿Por qué? Porque el Estado garantiza la reproducción ampliada del capital, interviniendo entre el capital y el trabajo. Entonces, lo que hace el Estado es garantizar el sistema. Y si garantiza el sistema, estamos en un todo coherentes con lo que dijo Keynes, que si alguna vez se da la lucha entre el socialismo y el capitalismo, él va a estar del lado de los de su clase, que es la burguesía ilustrada. Eso lo ha dicho así, casi textual, lo dijo Keynes. Entonces, decimos, es un economista, y tal vez el más importante, porque salvó al capitalismo. Si el capitalismo no hubiera tenido esta intervención estatal, muy probablemente hubiera seguido creciendo el campo socialista. Más allá de cómo terminó después o lo que pasó, estamos hablando, ubiquémonos históricamente siempre. Como decimos y como dicen muchos trabajadores sociales, hay que situarse. Bueno, sitúense en momento histórico y en la época. Por eso nosotros siempre hablamos del marco histórico cuando tratamos estos temas, para que se entienda estas políticas en qué marco se dan. Entonces, esto se aplica, ¿y quiénes aplican las políticas keynesianas? Porque Keynes se murió en el 46. Los discípulos de él. Los que habían sido sus discípulos son los que más sabían de estas cosas. Y no solo, sino que lo superaron a Keynes en este sentido. Keynes decía que estas políticas servían para salir de la crisis en el corto plazo. Pero los economistas keynesianos lograron demostrar que también en el mediano y tal vez en el largo plazo se podía mantener esto. Y de hecho lo mantuvieron. Estos estados de bienestar estuvieron desde la segunda posguerra, o sea, redondeamos del 45 hasta mediados de los 70. Y fueron un proceso de acumulación virtuoso en donde hubo consumo de masas, como dijimos antes. Y este estado de bienestar generó que el capitalismo estuviera en su mejor época histórica a pesar del crecimiento del campo socialista, que quedó en ese sexto, que después creció un poquito con la Revolución China, pero y un poquito más con Vietnam, y un poquito más con Corea, pero bueno, más o menos decimos un tercio quedó. Entonces, esto es como el estado de bienestar logra imponerse aplicando políticas keynesianas que aplicaron los keynesianos, pero no Keynes, que había fallecido. Ya en el próximo videito, que va a ser muy corto, les quería comentar el rol de Keynes en la segunda posguerra. Así que en el próximo videito, que va a ser muy corto, les voy a explicar eso. Y con eso terminaríamos.